Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por hacernos partícipes de este evento. Esperemos que este sea el comienzo de un trabajo en equipo para futuro. Lo que vamos a ver hoy va a ser optimización de la terapia de infusión en cuidados intensivos y nuevos productos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el tema, empezar a introducirnos porque el capítulo es muy largo sobre el manejo de los estafalatos, y también vamos a escuchar las experiencias de los dos colegas, la licenciada Gabriela Quián y el licenciado Hernán Montrucci. Bueno, para empezar a hablar un poco, digamos, de lo que es seguridad en los dispositivos médicos, vamos a entrar un poquito, que es el tema, digamos, tan olvidado y que no lo manejamos tanto, que es el manejo del dietilestafalato. Sí, por ahí a algunos nos va a sonar nuevo, pero bueno, lo importante de esto es que uno tiene que empezar a estar atento, así como los 5 correctos de la medicación, empezar a escuchar un poquito estos nombres o estas definiciones o estos componentes, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que dice hoy en día la FDA. La FDA, digamos, supervisa diferentes informes relacionados a eventos adversos y otros problemas, ¿sí? En cuanto a los dispositivos médicos que pueden presentar los profesionales de la salud o el público. Hoy en día en Argentina está regulado por ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, de Alimentos y Tecnología Médica, todo lo que son los insumos hospitalarios, todo lo que tiene que tener un PM, un registro. Entonces, cuando uno va a utilizar un insumo médico, vamos siempre a tener que pedir el PM. Entonces, este PM, ese registro, digamos, que uno hace ante la entidad regulatoria que es ANMAT, para saber que todo, tanto el elemento que vamos a utilizar en el paciente como el lugar de fabricación y como la documentación se encuentra en regla. En cuanto al dietilexilftalato, sí, generalmente nosotros decimos libre de ftalato, la exposición, digamos, de este elemento varía enormemente y depende, digamos, de los diferentes procedimientos que uno puede hacer, del procedimiento médico que uno le va a hacer al paciente, ¿sí? Por ejemplo, otro punto importante es la lipofilia del líquido que entra en contacto con algún dispositivo médico. En este caso, cuando uno habla de la lipofilia, estamos hablando, digamos, de componentes lipídicos, como por ejemplo puede ser el Propofol, una marca comercial, o el otro puede ser el intralipid, ¿sí? Los elementos a base de lípidos que pueden componer tanto como en anestésicos como en nutriciones parenterales. El tamaño de la superficie, ¿sí? Del polivinilo clorado, o sea, de la tubuladura que uno va a tener que utilizar, también va a depender de la temperatura, va a depender de la velocidad del flujo y del tiempo del contacto que tenga estos elementos con el paciente. Hoy en día nosotros estamos cambiando las tubuladuras o los circuitos cerrados cada 72 horas o menos de 7 días, ¿sí? O sea, entre 72, 96 o menos de 7 días es cuando uno puede cambiar el circuito de terapia de infusión del plan de hidratación. En cuanto a una diferente reseña, hoy en día el CDC hace mención, ¿sí? Que en Europa se utilizan cada año más de 3 por 10 a la cuarta toneladas de polivinilo clorado. Entonces, a este plástico se le agrega un aditivo, ¿sí? Para que sea un poco más flexible, para poder, digamos, utilizar estas tubuladuras en los pacientes, para que no sean duras y rígidas, por ejemplo, comparándonos con una T63 o una T95 o esos conectores que nosotros usamos para, digamos, administrar, por ejemplo, oxígeno. En cuanto a los estafalatos, es un componente químico, ¿sí? Que por ahí en un futuro, digamos, o más adelante, vamos a contar también con un farmacéutico como para que nos pueda hablar un poco más a profundidad sobre los estafalatos y la intervención que tiene en cuanto a la medicación, ¿sí? Bueno, los estafalatos en forma pura son líquidos, son claros, ¿sí? Algunos pueden tener olores y otros no. Esto se adhiere, digamos,
al resto de otros componentes como para generar, digamos, que el elemento sea más flexible. Acá lo que dice la evidencia es que hoy en día uno puede encontrar los estafalatos en diferentes superficies, por ejemplo, se usa en materiales de la construcción, podemos usar en la composición de la ropa, en algunos cosméticos, ¿sí? Por ejemplo, el esmalte de la uña tiene un poco de estafalato como para que tenga durabilidad en el tiempo, en algunos perfumes, también los encontramos en algunos envases, en los juguetes y, bueno, y en los productos de vinilo. Entonces, cuando después uno a futuro se pone a evaluar los diferentes componentes que tiene la unidad del paciente, podemos encontrar en muchos lugares que hay estafalato, ¿sí? Bueno, este producto, como dijimos anteriormente, sirve para darle flexibilidad al elemento, digamos, primario para poder generar formas físicas. Tiene la posibilidad de una estabilidad química, ¿sí? Se puede esterilizar, es de bajo costo, ¿sí? Tiene una amplia disponibilidad, como ya lo vamos a ver, que se puede usar para muchas cosas. Y también, digamos, hoy en día existe muy poca evidencia en cuanto a su toxicidad. Hoy en día generan, digamos, como que faltan más estudios científicos para que digan cuánto es la concentración de estafalato que puede ser tóxico para diferentes pacientes. Pero bueno, hay asociaciones que trabajan en pro de eliminar esto. En cuanto a los estafalatos, también uno los puede ver en las bolsas de sangre. Hoy en día uno cuando compra una bolsa de sangre, tratamos de leer la ficha técnica, ¿sí? La evaluación y la composición de este elemento, mientras uno le brinde al paciente que diga sin látex y sin estafalato, le estamos brindando un producto seguro y sabemos que ese paciente no va a tener, digamos, como una reacción alérgica a estos elementos. Uno los puede encontrar también en los tubos, ¿sí? En los catéteres y también en algunos guantes de examinación o en guantes descartables. Los efectos prolongados que puede tener el estafalato en la exposición, digamos, esto puede ser teratogénico, puede ser cancerígeno, ¿sí? Y con el tiempo genera una gran toxicidad. En cuanto a la administración de la terapia de infusión, que es lo que dice la Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad de Estados Unidos, ellos hacen una recomendación que hay que utilizar, digamos, elementos libres de estafalato en el servicio de la unidad neonatal, en el servicio de lo que es pediatría y también en los gerontes mayores, ¿sí? Entonces uno va a tener que evaluar siempre la composición de los circuitos que nosotros vamos a estar utilizando, vamos a evaluar las tubuladuras que vamos a usar con ese paciente, ¿sí? En diferentes composiciones de la unidad del paciente, hoy vienen productos con estafalato. Por ejemplo, para mencionar algunos para la unidad neonatal, uno puede observar en los productos de alimentación, ¿sí? En los tubos para administración de la leche materna, en la bolsa, ¿sí? De la alimentación enteral. Hoy en día puede existir bolsas que tengan estafalato y otras bolsas que no tengan la composición de estafalato, ¿sí? O que sean bolsas tipo EVA. En los tubos de la administración de los lípidos, ¿sí? En zonas nasogástricas, en las tubuladuras que uno frecuentemente puede usar. Si uno utiliza una tubuladura común, podemos comparar diferentes tubuladuras, las tubuladuras que son libres de estafalato y hay otras tubuladuras que son más rígidas, ¿sí? Entonces, bueno, uno siempre va a tener que evaluar como los 5 correctos de la medicación y está buenísimo que uno pueda consultar a su superior inmediato y que pueda participar en las evaluaciones que uno haga de estos productos y también en las evaluaciones de compra, o sea, intervenir en el proceso de la mejora. Cada elemento que nosotros usemos con ese paciente, nos comprometamos y podemos evaluar y preguntarle a nuestro superior a ver qué composición tiene este elemento en las jeringas, en los plásticos, en las tubuladuras, en las T63, en las bolsas, en las máscaras de oxígeno, o sea, en amplios elementos vienen los estafalatos incluidos. Entonces uno cuando puede ver una foto del paciente que se encuentra internado, podemos ver en diferentes superficies, hoy en día se encuentran los estafalatos, digamos que hay, los llaman también como contaminantes hormonales, ¿sí? Entonces uno
se para y ve la foto y vemos que que la mayoría tiene estafalato, o algunos tienen mucho látex también, entonces hay que empezar a trabajar para no generar eventos adversos secundarios a la exposición, digamos, de estos elementos químicos en los pacientes que están internados, porque muchas veces no sabemos qué le sucede al paciente y a lo mejor el paciente está teniendo una reacción a los elementos que estamos usando nosotros. Muchas veces uno puede ver que el paciente tiene una reacción, no sé, al apósito transparente, como para dar una idea, y uno dice, no, es el apósito. Entonces uno tiene que evaluar si es el apósito o si es el polímero de ese apósito o si es en la solución antiséptica, o sea, es como multifactorial. Pero los invito a que uno empiece a leer las etiquetas de los productos, a que empecemos a trabajar para evitar factores de riesgo secundarios o alérgicos o intoxicación por estafalato, especialmente en las áreas neonatales, especialmente en los pacientes oncohematológicos, en los gerontes mayores y en pediatría. ¿Qué dicen las recomendaciones? Bueno, la recomendación, la nutrición parenteral utiliza equipos de venoclisis libre de estafalato para administrar líquidos de infusión basados en lípidos, así como utilizar bolsas de tipo EVA. El estafalato, digamos, es lipofílico y se agrega a la solución lipídica en envases y equipos de venoclisis. A veces uno escucha, vamos a usar este tipo de tubuladura, o me dice, vamos a usar la tubuladura opaca, no vamos a utilizar una tubuladura común, o no vamos a usar esta tubuladura porque porque el producto de la medicación o la infusión se adhiere a las paredes del plástico. Entonces ahí a nosotros eso nos tiene que llamar una alerta para saber qué tipo de tubuladura estamos usando, ¿sí? Se considera que el estafalato es una toxina y se ha demostrado en estudios que existe un aumento en los niveles de estafalato en soluciones lipídicas, lo que implica un riesgo especialmente en pacientes, bueno, como lo dijimos anteriormente, recién nacidos, pediátricos, en atención domiciliaria a largo plazo, y también le vamos a sumar al paciente oncológico. En cuanto al reemplazo de los equipos de las tubuladuras de las venoclisis con nutrición parenteral, mezcla de nutrientes totales y fórmulas de aminoácidos, cambiar, digamos, si yo tengo una bolsa de nutrición parenteral con lípidos, cambiarlos dentro de las 24 horas, o sea, la nutrición más el set se tiene que cambiar cada 24 horas. Si yo estoy infundiendo aminoácidos y no estoy pasando lípidos, esa tubuladura puede ser cambiada, ¿sí?, en relación a la recomendación del fabricante o a las normas institucionales que ustedes tengan, que puede ir desde 72 horas o 96 horas hasta 7 días. Todos los equipos que nosotros usemos en nutrición parenteral tienen que ser venoclisis libres de estafalato. Por supuesto, estas tubuladuras siempre van a tener un valor agregado, entonces uno tiene que trabajar continuamente con nuestros farmacéuticos para poder, digamos, llegar a un acuerdo de que los productos que nosotros usemos sean los adecuados. En cuanto a los lípidos, bueno, reemplazar el equipo de venoclisis que se utilizan para las emulsiones grasas, ¿sí?, en preparados, por ejemplo, que pueden ir de 6 a 12 horas. Esto va a depender la solución que nosotros vamos a pasar. Y no es que se cambie únicamente el frasco, se cambia el frasco y se cambia la tubuladura, ¿sí? Uno va a tener que leer siempre, digamos, el prospecto o las recomendaciones del fabricante para poder administrar estos sistemas. Y también uno dice, bueno, vamos a cambiar el conector libre de aguja, también se cambia el conector libre de aguja, y si uno va a estar utilizando un sistema de vía central, entre cambio y cambio, el lavado de mano, la antisepsia del sitio y sobre todas las cosas realizar también el flashing de ese acceso vascular antes de que comience un nuevo plan de hidratación o se cuelgue un nuevo sistema de venoclisis. En cuanto a los infantes, ¿sí?, hay que trabajar muchísimo en contar con elementos libres de látex, con elementos, digamos, que no tengan polvo y también con elementos que no tengan estafalatos, ¿sí?, para minimizar el riesgo en los proveedores de atención médica de una reacción alérgica y el riesgo de que se desarrolle una alergia en esos pacientes. Entonces acá lo que yo trato de mostrarles es que uno puede utilizar sistemas libres de aguja, ¿sí?,
que sean únicos, que tengan conexiones LuarLock, que es un punto muy importante, es un punto muy crítico si uno no usa el sistema LuarLock, porque se pueden desconectar muy fácilmente si usa un sistema SLIP, que tengan un CLAM y que estas conexiones sean libres de estafalato. Porque como estamos usando en pacientes vulnerables, después no sabemos qué le sucede a esos pacientes. Entonces uno siempre va a tener que evaluar qué elemento es el que nosotros vamos a usar en estas áreas críticas. El otro punto importante es disminuir la llave de 3 vías. Generalmente hoy muchas llaves de 3 vías tienen algunos componentes de estafalato, ¿sí? Lo mismo que las tubuladuras SLIP. Entonces uno va a tener que empezar a incorporar la palabra libre de estafalato, así como incorporamos la palabra libre de látex o libre de polvo, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos son factores que nos pueden generar alguna reacción al paciente, ¿sí? Y también puede aumentar su toxicidad en el tiempo cuando llevan prolongaciones, digamos, de internaciones largas en los servicios. Tratar de que todos los sistemas que nosotros usemos sean sistemas seguros. Trabajar conjuntamente, como dijimos anteriormente, en equipo, conjuntamente con los jefes de departamento de enfermería, con los supervisores de los servicios, trabajar con el servicio de compras, trabajar con nuestros farmacéuticos y siempre pedir todas las reglamentaciones, aprobación de ANMAT, ficha técnica, aprobación de la planta, composición química y sobre todas las cosas ver si eso, digamos, si tiene una ficha técnica, digamos, donde avale si causan alergias o no, que esté comprobado eso, ¿sí? En cuanto normalmente la conservación del polivinilo clorado, ¿sí? Esto se usa para mantener, como dijimos anteriormente, otros polímeros, ¿sí? Existe hoy una gran cantidad de fármacos que no se pueden pasar, digamos, por estos sistemas de tubuladuras, o la composición de la bolsa tiene que ser libre de estafalato. Como dije anteriormente, es un capítulo aparte que más adelante lo vamos a ver con uno de nuestros farmacéuticos que, bueno, va a abordar un poco más en profundidad este tema. En cuanto a la exposición del medio ambiente, es un punto muy importante y fundamental, ¿sí? Porque hoy en día la cantidad de estafalato que se libera en los plásticos, ¿sí? De los productos, uno tiene que ver cómo lo vamos a descartar, cuál es el método, ¿sí? Si hoy existe el proveedor que se lleva su basura o sus reciclados o su tubuladura. Yo sueño siempre con que el proveedor se lleve sus tubuladuras, que el proveedor se lleve sus cajas. Entonces, el medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros futuros o a nuestros hijos a futuro va a ser un ambiente más cuidado. La realidad es otra, la realidad es que nadie se lleva nada, pero bueno, creo que entre todos podemos trabajar para evitar que el plástico, por ejemplo, digamos, sea mal reciclado y que tratemos de trabajar con las empresas en que se lleven sus residuos. Bueno, esta es parte de la bibliografía de lo que hablé anteriormente y bueno, hoy, digamos, hoy en día, por ejemplo, se presentan diferentes desafíos y riesgos potenciales, ¿sí? Desde la reutilización de un EPP hasta la administración de algunas soluciones o medicamentos que pueden suceder por gravedad, ¿sí? Ciertamente es una decisión muy difícil sacar las bombas a los pasillos, a pesar de que algunos tuvieron muy buena experiencia, por ejemplo, como la licenciada Gabriela Kian y el licenciado Hernán Montrucci, que bueno, que ahora le vamos a ceder la palabra. Y bueno, muchas gracias y gracias por la invitación a Propato, a PC Anestesia y a BD. Hola a todos, yo soy Gabriela, soy la supervisora de la unidad de cuidados críticos del Sanatorio Güemes. Gracias por la invitación a Propato, por compartir este webinar con Silvia y con Hernán, que no nos conocíamos y empezamos a compartir esto que nos importa a todos. Bueno, les muestro, nosotros teníamos... Espérenme un segundo. Nosotros empezamos este año 2020 llenos de proyectos, somos hace bastante tiempo la unidad crítica abierta,
en donde la visita está, las 24 horas pueden permanecer. Para nosotros la visita no es visita, sino es familia, amigos, son acompañamientos terapéuticos. Los que hacemos cuidados críticos sabemos lo que conlleva estar internado en una unidad de cuidados críticos y todo el costo emocional que trae el aislamiento, el estar separados de la familia, así que hemos dejado de ser esas unidades cerradas de antes y hemos intentado mejorar y progresar y tratar a los pacientes como lo que son seres humanos con muchas necesidades, no solo las físicas y las biológicas, y ver el cuidado en todas sus dimensiones. Así que teníamos como un año con muchos proyectos. Esto es una foto donde hay todo el equipo de enfermeros, médicos, kinesiólogos, mucamas, hay familiares y hay pacientes, y estábamos trabajando en una de las líneas que así que le va a gustar mucho, que es aumentar la adherencia del lavado de manos. Entonces íbamos y veíamos que la técnica fuera la correcta, que todos se les lavaran las manos, estábamos midiendo la adherencia y trabajando mucho en eso. Acá tenemos otro proyecto que habíamos empezado a trabajar en el principio de 2020, que habíamos encontrado un lugar arriba nuestro, que era algo que podía ser una terraza, y pensamos en sacar a los pacientes que tuvieran la posibilidad de salir, pacientes que estuvieran ventilados, los podíamos sacar con el respirador o no. Nosotros hemos tenido experiencia el año pasado de una paciente que se casó acá en la unidad de cuidados críticos, y otros pacientes que tuvimos que sacar afuera porque extrañaba mucho a su perro. Entonces eso también nos trajo de todas estas necesidades que por ahí nos vemos en el paciente, que el paciente crítico solo necesita cuidados críticos y terapia y monitor y respirador, y el ser humano necesita mucho más que eso, necesita los cuidados médicos y el aparataje, y también necesita toda la contención emocional y ver toda la parte social y todo lo que nos hace ser humanos. Entonces teníamos un proyecto que era hacer esta terraza, y que en marzo, abril nos pasó, creo que a todos los mismos, la pandemia cambió todas nuestras perspectivas, cambió todo el lugar donde estábamos parados, cambió la mirada que teníamos del mundo, cambió el mundo, cambió las prioridades, cambió todo. Y tuvimos que adaptarnos a ese cambio y ver cómo nos modificábamos y ver qué hacíamos para enfrentar esta situación, que si bien teníamos ventajas porque veníamos leyendo esto que te dice el diario anterior, pero veíamos como otros países del primer mundo claudicaban hasta esta pandemia, frente a este COVID-19 o coronavirus, que de repente se nos metía en las terapias intensivas como en las zonas más críticas, y veíamos que todo venía a terapia, por lo menos pacientes muy críticos, íbamos a tener que cambiar absolutamente todo, de ser esa unidad abierta, pasar a ser una unidad aislada. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos, y que en realidad nos costó bastante hacer, porque estábamos como muy acostumbrados, fue suspender las visitas, de que no pasara nadie, y siempre teníamos o médicos o enfermeros, no, porque le hace bien que un ratito, que la familia, que está hace mucho tiempo sola, hasta que entre todos nos tuvimos que poner firme y saber que la visita no podía entrar más, porque no solo ponía en riesgo a los pacientes, sino que nos ponía en riesgo a todos los que estamos en una unidad de cuidados críticos, dar los informes telefónicos, no compartir con la familia, que los pacientes estuvieran solos, también modificó mucho nuestra UCI. Así que tuvimos que ver cómo nos adaptábamos a esto, implementar una gestión para una UCI en modo pandemia, tuvimos que hacer planes de contingencia. Esto es pensar si nos pasaba lo peor que nos podía pasar, que era que no tuviéramos respiradores. Nosotros en la institución tenemos más de 80 respiradores, pero pensar, como les pasó en el primer mundo, que no tuvieran respiradores, si era posible ventilar con 2, qué otras cosas podíamos usar para ventilar, qué hacer cuando el recurso humano escaseara, qué hacer si faltaban EPP, pensar todas estas cosas para no salir corriendo, para no tener un desastre cuando ya estemos en la pandemia. Implementar nuevos protocolos y hacer nuevos protocolos no es lo mismo
ventilar e intubar a un paciente crítico común que a un paciente con COVID. Sabemos que el riesgo de aerolización y en esos procesos donde se genera aerolización son los más críticos, así que había que proteger. En esto nos ayudó mucho bioingeniería, creo que todos o la mayoría de los casos en cuidados críticos conocen las cajas de acrílicos que se ponen para evitar o disminuir la aerosolización. Nosotros también, aparte de eso, le agregamos unos nylon que también lo usamos para traslado en los pacientes ventilados. Otra de las cosas que trabajamos fue las capacitaciones y los entrenamientos con respecto al uso de los protocolos, y otro que fue como muy fuerte fue la colocación y cómo nos sacamos los CPP. En la institución se hizo en la página oficial, entramos a la computadora y tenemos un icono que dice coronavirus y ahí está toda la información, tenemos videos de cómo vestirnos, de cómo sacarnos. Creo que todo esto fue muy dinámico y lo que hoy aparecía por ahí mañana había que cambiarlo, y en la velocidad que la pandemia pasaba, la información, los medios de comunicación, todo lo que venía de afuera íbamos cambiando como continuamente, más allá que nosotros siempre seguimos las directivas del Ministerio de Salud, pero seguían cambiando y seguían modificándose, así que era muy necesario hacer las capacitaciones, el entrenamiento, como así también tener siempre a un vedor o alguien que supervise cómo se vestían y se desvestían, mirándolos por el otro lado del vidrio para saber que hacían las cosas bien hasta que estuvieran entrenados y pudieran hacerlo sin equivocarse. La gestión de los recursos críticos, tanto los equipos de protección personal, que creo que a todos nos escasearon, a todos tuvimos algún inconveniente para conseguirlos. En un principio había de distinta calidad, había poco, o no conseguíamos todas la misma calidad, modificación de estructuras que hicimos y de la arquitectura de la terapia. También se requirió mucho trabajo en equipo, tanto enfermeros como médicos, kinesiólogos, el personal de limpieza, los administrativos, todo la UCI. Nosotros nos vemos y nos sentimos todos como un equipo multidisciplinario, cada cual aportaba a esta pandemia que era lo que le parecía que nos ayudaba a afrontar esto. Bioingeniería siempre estuvo apoyándonos, mantenimiento, farmacias, compras, gestión de calidades, la dirección. Nosotros siempre lo que sentimos, creo que los coordinadores médicos, como yo como coordinadora de enfermería y todo el equipo, fue que todo el sanatorio estaba a disposición de la UCI y siempre nos preguntaban qué necesitábamos, en qué más nos podían ayudar, siempre pensando cómo podíamos hacer desde farmacia y compras. Jamás tuvimos un rechazo por algún insumo que necesitábamos. Esto de pensar, vamos a frenar más pacientes, entonces vamos a necesitar más parche para evitar lesiones, vamos a necesitar más relajantes musculares, porque veíamos, y ahora lo seguimos viendo, nosotros nuestro primer paciente COVID lo recibimos a fines de marzo, y el primer paciente COVID que ventilamos fue el 2 de abril, y a partir de ahí de la experiencia vemos que se requiere mucha relajación muscular, mucho sedante, mucha sedación que no usábamos con los otros pacientes. Y la verdad que de todos ellos lo único que tuvimos fue ayuda y colaboración y un gran trabajo en equipo. Esta fue una de las primeras modificaciones que hicimos edilicia. La pantalla está como en un antes y un después. Nosotros tenemos una terapia que tiene 46 camas, son 4 unidades que funcionan en forma autónoma y separadas, 2 de 12 camas, una de 8 y una unidad de 14. Son todas habitaciones individuales o boxes individuales que tienen su televisor, su pileta para lavarse las manos, su alcohólico para hacer los 2 lavados, y nos pasaba esto. No los veíamos de afuera, sí tenemos un circuito de cámaras que nos permite ver a los pacientes, pero es lo que decíamos antes, a los pacientes críticos que están en terapia intensiva, sin familiar, aislados, que no pueden ver nada de lo que les pasa. Todos sabemos que el aislamiento, el encierro, la alteración de los ritmos circadianos, de la luz, los ruidos y demás generan y aumentan el delirio, esta
desconexión o a este aislamiento, o esta falta de, o que parece que a veces el cuidado entre tanto equipo de protección y aislados dejara de ser humano, y eso es uno de los pilares nuestros que no queremos sacrificar, que el cuidado, a pesar de que estemos aislados y estemos protegidos y estemos en una pandemia, no dejemos de ser humanos que estamos cuidando a humanos. Así que una de las primeras cosas que hicimos fue sacar los esmerilados que nos impedían ver y que le impedían al paciente vernos a nosotros, y nos quedó el vidrio transparente, con lo cual podemos ver al paciente, ellos nos pueden ver. Esto mejora la comunicación porque nos podemos comunicar así, le preguntamos si están bien, si necesitan algo, más allá de que tengan el timbre y lo tocan, nos llaman, pero como que nos conecta más y saca esta pantalla o esta división que nos imposibilitaba vernos. Después, estos son nuestros equipos de protección personal, que fue los camisolines, fue algún tema que nos generó conflicto, esto también de que no había en el mercado, de que no eran de buena calidad, de que venían otro, fue un tema en que tuvimos mucho desvío, veíamos con los camisolines descartables que había desvío, no se los colocaban correctamente, se sentían inseguros, así que hubo todo un trabajo desde dirección y desde gestión de calidad para conseguir camisolines seguros. Tienen estos que son de una tela impermeable silver, son seguros, y ellos la verdad que cuando trabajan cambió su forma de trabajar, cambió cómo se sienten de seguro, no tuvimos desvíos ni en la colocación ni en el retiro de los EPP, y nos cambió la forma de trabajar, la seguridad con la que ellos entran y salen de devastaciones, se visten, cómo realizan los procedimientos, cambió mucho. A ver, perdón. Bioingeniería nos propone una idea que no fue originariamente nuestro, sino nos manda un video que era del IADT, de Hernán, esto de colocar las bombas afuera de la habitación. Nos resultaba una idea, la verdad que muy, muy atractiva, porque si uno piensa que con esto optimizábamos la gestión, disminuíamos la exposición del personal, y del personal, una de las prioridades era el cuidado del personal, disminuir la exposición para evitar infectarnos. Y también disminuíamos el consumo de un insumo crítico como eran los EPP y los camisolines. Entonces uno, si lo pensaba desde ese lado, decía, bueno, es fantástico, porque sacamos las bombas afuera. Nosotros habíamos medido en algún momento en la sala en un paciente crítico que tuviera inotrópico, sedación, los enfermeros habían entrado más de 10 veces en el turno a titular drogas, a colocar cargas, a realizar medicación, a cambiar sedación, a aumentar goteos, y si nosotros tenemos las bombas afuera, realmente es algo que se puede hacer de afuera, pero había un problema y un desafío que nosotros en el 2000, a finales del 2018 empezamos o cambiamos el sistema abierto que teníamos, llamábamos llaves de 3 vías y B14, y lo cambiamos a un sistema cerrado de infusión, y así con este cambio en el 2019 las infecciones primarias de sangre, como todos sabemos, son un evento adverso, por lo tanto son prevenibles y tienen que ver mucho con el cuidado de enfermería y con una calidad de cuidado que brinda enfermería, nos bajaron en un 50%. Así que me parece que este era un punto que no se podía negociar. A mí cuando me decían de sacar las bombas de fuera, lo primero que pensé es, ¿qué circuito hago? No, me imaginaba que íbamos a tener muchas llaves de 3 vías, que como decía Silvia, estas por ahí se destapan, se abren, y esto es un riesgo que ya no hay que negociarlo, y me parece que es hora de cambiar, y sabemos que con un circuito funciona mejor y disminuimos mucho este riesgo. Así que estos son nuestros números. En el 2017 tuvimos 81 episodios de infecciones primarias de sangre. Silvia, no te asustes, tenemos muchos pacientes, muchos días de accesos venosos. En el 2018 habían bajado a 74, y en el 2029 tuvimos 41 episodios, lo que fue significativamente mayor a un 50%. Así que en ese momento pensé qué hacía, y una de las ideas fue llamar a Ariel de Propato,
Le conté lo que queríamos hacer, le conté que necesitábamos una guía que nos asegurara que fuera un sistema cerrado de infusión, que no tuviéramos riesgo, que no volviéramos a aumentar las infecciones primarias, y nos pusimos en campaña para hacer este cambio y esta modificación de sacar las bombas afuera. Y contamos la propuesta, está en marcha, pero que les muestro acá, que por ahí se ve. Nos reunimos todos a ver qué era lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a hacer esto de sacar las bombas afuera. Mantenimiento, ahí como se ve en la foto, por ahí nos puso un parante para colgar las bombas. Yo quería agujerear el vidrio para pasar, alguien quería romper el cerramiento para poder pasar las guías y las tubuladuras. Por suerte estaban los chicos de mantenimiento y por suerte cada cual se ocupa de lo que sabe, que nos dijeron, no hace falta que rompan nada, la pandemia va a pasar y la terapia va a quedar y no puede quedar como un campo de guerra, no hace falta que rompan nada, nos pusieron una madera, obviamente laminada y forrada para que se pudiera limpiar, porque ya conocen, cuando nos dicen madera, los jefes de servicios por ahí, no, pero eso no se limpia, no se puede, así que nos hicieron una madera forrada para que fuera de fácil limpieza, se encastró en el cerramiento de las puertas, y eso nos permitió cerrarlas con las puertas y dar el orificio para meter las tubuladuras al otro lado y mantener el circuito de aspiración, de infusión cerrado. Esto nos permite manejar de afuera y nos permite muchísimo disminuir la exposición y el consumo de EPP. Los objetivos se fueron cumpliendo. Acá vemos una foto de cómo se trabaja de afuera médico y enfermero y cómo pueden regular los goteos. Y esto es que podemos cuidar al personal y también brindar cuidados seguros y de calidad sin arriesgar o sin poner en riesgo la calidad de atención que brindamos. Y en pandemia o no en pandemia siempre tenemos que brindar cuidados humanizados y saber que estamos cuidando humanos. Si podemos curar, cuidemos; si no podemos curar, aliviemos; si no podemos aliviar, acompañemos, pero nunca dejemos de cuidar, porque esa es la esencia de ser enfermero y la razón de ser de nosotros que somos enfermeros y cuidamos a los demás. Y muchas gracias por invitarnos y por estar acá. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a Propato por la invitación, por poder participar, y también gracias a Cirlia y a Gabriela, las colegas que me antecedieron. Y bueno, un poquito la exposición que nosotros vamos a hacer es un poco mostrar la experiencia nuestra en este momento de pandemia y lo que nosotros tuvimos que innovar para tratar de adaptar la terapia a esta nueva modalidad. En primer lugar, así como comentó Gabriela, la nuestra también era una terapia abierta, con la familia, con inclusión de la familia, con participación de la familia, en todo lo que es la recuperación del paciente y la rehabilitación del paciente, así como también estábamos en un proyecto de tratar de incorporarnos y familiarizarnos con el proyecto UCI, pero bueno, esta pandemia, digamos, modificó a todos lo habitual de nuestro trabajo, lo habitual de nuestros procedimientos, de nuestras maniobras, y bueno, nos tuvimos que adaptar a esto, de pasar de una terapia totalmente abierta a cerrar o restringir las puertas casi totalmente. Obviamente que, así como dijo Gabriela, implica una afectación a lo que es el factor emocional por parte del personal, por parte de los pacientes. Por suerte, la institución nos brinda a través de videollamadas contención psicológica, que eso hace muy bien al personal y también nos ayuda a sobrellevar un poquito la tarea. Bueno,
nosotros, como todo, nos hemos basado en las recomendaciones, también en las definiciones de casos sospechosos. Perdón, ahí volvemos. No sé si salgo bien ahí, si me pueden decir. Salís perfecto, Hernán. Ah, perdón. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con las recomendaciones y las evidencias que ya todos conocemos. Y un poco las estrategias que utilizamos para controlar un poco lo que es la exposición del personal y para disminuir los riesgos y todo, son una serie de modificaciones que tuvimos que hacer en nuestro trabajo habitual y readaptarnos un poco a una nueva tendencia. Hernán, fíjate si podés compartir la presentación, así se pone en toda la pantalla. Aguardanos un minuto, Nicolás, que estoy tratando de resolver este problema técnico que estamos teniendo. Dale, dale, no hay problema. Queremos, mientras tanto, recordarles que ante consultas y preguntas pueden usar el icono que tienen debajo para hacerlas, que luego que el licenciado Monturich termine, vamos a empezar a contestarlas. Aguardanos un minuto, Nicolás, que estamos tratando de resolverlo, un problema ajeno a nosotros. Perfecto, Hernán. No hay problema, Hernán. Decime si querés que esperemos un minutito o preferís que quizás avancemos con alguna pregunta, como quieras vos. Sí, me parece muy bien si quieren avanzar con algunas preguntas hasta que nosotros podemos resolver este problema técnico. Dale, perfecto. No sé si... Ahí creo que estamos, Nicolás. Seguí vos entonces, Hernán. ¿Sí? Dale, Ahí estamos, perfecto. dale, perfecto. Seguimos entonces. Tuvimos que retomar, retomamos un poco con lo que estaba hablando. Tuvimos que realizar algunas modificaciones edilicias, así como habló Gabriela en su lugar de trabajo, todas tendientes a tratar de evitar la exposición de nuestro personal de salud. Obviamente que limitamos el ingreso a las habitaciones de aislamiento, implementamos paquetes de atención, la suspensión de visitas, como ya habíamos hablado, y después intentamos realizar un cohorte, cuestiones que fueron bastante dificultosas. Primero comenzamos con la división de la terapia y hacer un cohorte de una cantidad determinada de habitaciones indicadas para pacientes con COVID o sospechados, lo que después, a pesar de ser habitaciones individuales, se complicó bastante, dada la demanda y dada la cantidad de pacientes que tenemos. Uno de los desafíos que se presentó, así como comentó Gabriela, no fue una idea mía, sino que también a través de
de videoconferencias que el jefe del servicio observó en unidades de Estados Unidos, vio estas nuevas tendencias a sacar equipos de las habitaciones para que la manipulación externa evite la exposición del personal. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es primero retirar lo que serían las bombas de infusión, y por segundo, intentamos, otro desafío que para nosotros fue importante, retirar lo que serían las pantallas de los ventiladores de las habitaciones. Acá nosotros, en las imágenes que estamos viendo, son las bombas de infusión por fuera de las habitaciones, con los recordatorios que nosotros hacíamos con respecto a lo que es el cuidado de la unidad del paciente, y también el cambio un poco del paradigma, porque ya la unidad del paciente no estaba en torno al paciente y dentro de la habitación, sino que la unidad del paciente no solo era el paciente y su habitación, sino también lo que estaba por fuera de la habitación, que eran las bombas de infusión, la pantalla de los ventiladores y lo que sería la mesa con los dispositivos de protección. Con esto significa un cuidado extra que hubo que asimilar, acomodar, implementar y hacer un seguimiento continuo. Acá en esta foto se ve la imagen de ya la bomba de infusión por fuera de la habitación. Nosotros, por una cuestión de la longitud de las tubuladuras, decidimos dejar lo que serían las tubuladuras con sus tapones autosellantes sobre mesitas de acero inoxidable, con campos, para poder manipularlas en forma más correcta, y las pantallas de los ventiladores, si bien nos resultan prácticos en forma externa, quizás por una disposición o por una estructura edilicia, quizás nos quedaron un poco bajas, pero sí nos resultaron atractivas en cuanto a poder manipular valores del ventilador sin exponernos tanto personal de enfermería, médico ni kinesiología. Esta es un poco imágenes de nuestras habitaciones. Nosotros también, así como comentó Gabriela, tuvimos que despejar vidrios para que podamos ver en forma directa al paciente. Hicimos rotación de monitores que quizás en algunas habitaciones estaban ubicados dentro de los barrales de los poliductos en forma alejada. También ahí se ve el cuerpo del ventilador que está ubicado a un lateral de la cama, y la pantalla a través de ingeniería la pudimos retirar y podemos sacarla por fuera de la habitación. Acá, por ejemplo, en esta foto, lo que tratamos de ver es que tuvimos que un poco rediseñar lo que son los cuidados que nosotros ya teníamos con los pacientes y sus catéteres dentro de las habitaciones, y esto un poco ahora había que trasladarlo afuera, lo que es la higiene de manos antes de la manipulación del catéter, de los tapones autosellantes, y tener personal exclusivo y adiestrado para esos cuidados en el área. Nosotros nos pareció más conveniente por eso poner esas mesitas de acero inoxidable que nos sirvan de apoyo para estos catéteres largos y que nos permitan poder manipularlos y también utilizar las drogas que utilizábamos con mayor comodidad. Bueno, los 5 momentos, siempre fundamentales, siempre importantes, ya los conocemos todos, pero bueno, en este caso, y en este cuidado y en estos momentos de pandemia todavía son fundamentales siempre tenerlos en cuenta y recordarlos. Siempre, así como habló antes Gabriela, creo que un poco, digamos, lo fundamental de este cambio fue tratar de acomodarnos o acostumbrarnos a esta nueva modalidad de trasladar lo que era el paciente y su unidad, trasladarlo afuera de la habitación y tratar de que los cuidados que nosotros ejercíamos en la unidad cerrada del paciente ahora lo tuviéramos que hacer en los pasillos de la terapia. Por suerte, nuestra terapia
lo que es bombas de infusión y haber sacado las pantallas a los pasillos en general son amplios, tuvimos que también reacomodar para que el lugar pudiera tener un desplazamiento, pero nos permitió poder sacar todos estos elementos fuera de la habitación y esto disminuir la exposición del personal, obviamente. Bueno, acá se ve la imagen de una de nuestras mucamas adiestradas del sector, realizando lo que es la limpieza de las bombas de infusión. Nosotros utilizamos paños de peróxido, o bueno, conocido también como Oxivir, así como los gatillos de Oxivir, que nosotros utilizamos para la limpieza de las bombas de infusión. Readaptamos un poco soluciones hidroalcohólicas puestas en los vidrios de las habitaciones para que tanto el personal de limpieza como el resto del equipo de salud, enfermería, médicos y kinesiólogos puedan utilizarlos al ingresar, al retirarse los elementos de protección. Acá se ve también una secuencia, nosotros esto lo hacemos en forma diaria, le hacemos un seguimiento, tanto se realiza en todos los turnos, tanto la limpieza de lo que es las mesitas con los elementos de protección, las mesas de acero inoxidable, los recambios de los campos donde apoyamos las tubuladuras, así como también la limpieza de las bombas de infusión. Obviamente que para que se haga la limpieza de las bombas de infusión tenemos la mayoría de los teclados cerrados, como para que no se modifique ningún ritmo de infusión cuando se pasa el paño de Oxivir. La limpieza de los parantes, es decir, todas estas actividades que se hacían dentro de la habitación, en torno al paciente, en su unidad, ahora se empezaron a desarrollar por fuera de la habitación. Esta es la limpieza de las pantallas de los ventiladores. Cada uno de los ventiladores tiene sus productos especiales. En algunos casos está permitido la solución alcohólica, en otros casos existen soluciones especiales de cada uno de los equipos como para limpiarlos y decontaminarlos. Como ustedes verán, vuelvo a la imagen anterior, la ubicación obviamente que de las pantallas por una cuestión del cableado y el desmonte del cuerpo del ventilador con la pantalla quedaron un poco bajas, pero bueno, sí ha permitido al kinesiólogo cambiar modalidades, reclutar desde afuera de la habitación, que eso la verdad que disminuye muchísimo lo que es la exposición, así como también cuando el paciente se prona, también poder reclutar y reacomodar la modalidad del ventilador. Esto nos ha permitido esto. Si bien quizás en algunas situaciones la comodidad no es la ideal, pero sí ha optimizado la seguridad del personal. Acá se muestra una figura con lo que serían las guías nuestras, las guías que nos preparó Anestesia para esta situación. Nosotros tuvimos que solicitarle, nosotros ya estábamos utilizando guías con clamp y tapones autosellantes, libres de aguja, y con esta situación obviamente que tuvimos que prolongar la longitud. Estas guías tienen exactamente 2,50 metros desde el ingreso a la habitación, desde el punto de ingreso a la habitación, y en total tienen 3 metros. Esto implica cambios lógicos en los volúmenes. Una guía estándar de un set de infusión tiene aproximadamente entre 17 y 20 mililitros, o sea, y tiene 1,20 metros a 1,50 metros. Nosotros tenemos ahora actualmente una guía que tiene 3 metros y por lo menos tenemos un volumen de líquido en esa guía que es entre 40 y 50 mililitros. Acá
Tratamos de sacar esta foto en cuanto a las medidas preventivas que nosotros utilizamos para la manipulación de las guías. Obviamente siempre las gasas con solución alcohólica para poder limpiar los tapones autoenchillantes antes de utilizar las jeringas sin aguja. Los cambios en los volúmenes también tuvimos que modificarlos. Esto nos permitió también una menor manipulación de las infusiones, una mayor concentración. Por eso lo que hicimos es en la terapia generar tablas con dosis, con secuencias de infusión, que las dejamos ubicadas en cada office. Previamente las protocolizamos y las consensuamos con el personal, sobre todo con los coordinadores médicos, kinesiología y enfermería. Reingeniería, obviamente que para todas estas modificaciones siempre participó todo el equipo. Hablamos de hotelería, ingenieros, la gente de mantenimiento, el personal de salud en general. Y bueno, esto es un poquito el reflejo de lo que nosotros tuvimos que hacer en las habitaciones. Estos son los orificios que se hicieron e ideamos que estas tapones que son corredizos, que son los tapones de cableado de escritorios, son los que ideamos para poder colocar en las habitaciones. Tienen, como ustedes verán ahí en un extremo, un sector que se corre y permite la apertura y el pasaje de lo que sería las guías de infusión y también el cableado de los ventiladores. Acá un poquito sacamos esta foto para ver el perfil de cómo se ubicaría la última foto que se ve a la derecha, que tiene el número 2, ese ventilador. Ahí se ve el pasaje de lo que sería el cable de corriente y después el cable de conexión del puerto de la pantalla al cuerpo del ventilador, ¿no? Por ese mismo lumen, por ese mismo orificio, también pasa lo que sería la guía de infusión, que es esa guía prolongada que le pedimos anestesia, que tiene, como dije, 2,50 metros desde el orificio hacia adentro de la habitación y 50 centímetros hacia afuera. Total, 3 metros. Esta es la guía. Es una guía libre de phtalato, como comentó Cirlia. Tiene los clamp, tiene los 4 puertos con tapones autosellantes. Sí, obviamente, en las situaciones de emergencia, en situaciones de reanimación, lo que es la conexión al lumen directo del paciente, nosotros sí ahí colocamos únicamente una llave de 3 vías para el manejo de las drogas durante una situación de paro. Esa llave también la colocamos con tapón autosellante. Esto es un poquito, de nuevo, observar cómo están los dispositivos colocados, cómo están las bombas de infusión fijadas o comparantes que quedan por fuera de la habitación, así como también el ventilador. Sí hubo inconvenientes que tratamos de ir subsanando con el correr de los días. Los cables de conexión del puerto, desde el cuerpo del ventilador hasta la pantalla, sí en general fueron una dificultad, son cortos y el ventilador sí nos quedó muy justo y muy aproximado a lo que es lo que son los ventanales de las habitaciones, pero igual esto no fue impedimento, ya que en todo caso pudimos aproximar las camas a lo que serían los ventanales de las habitaciones, y con la guía esta larga de infusión intravenosa nos permitió llegar en buena condición al paciente. Antes de pasar a esta, algunas cuestiones importantes que tratamos de protocolizar, que son lo que sería en cuanto a la guía de infusión, es nosotros, como veníamos haciéndolo anteriormente, tanto esta guía larga
de 3 metros con los 4 puertos, estamos haciendo los cambios cada 7 días, así como también lo que son las tubuladuras de infusión. Así como creo que Cirlia en su exposición habló del Propofol, también realizamos los cambios de dicha solución cada 12 horas, la guía y lo que sería el envase y la droga, obviamente. Y lo que es la guía larga esta, como dije, los cambios se realizan cada 7 días. Nosotros, en nuestra institución, por una implementación que tenemos, tanto los cronogramas de control, tanto de lo que es el carro de paro, como los cambios de tubuladuras e infusiones, los tenemos cronogramados y lo hacemos por turno. Esta es otra de las herramientas que hemos utilizado. Tenemos filtros EPA disponibles que los utilizamos en general durante los procedimientos que puedan generar aerosoles, y la verdad que nos ha resultado muy práctico cuando se va a intubar un paciente, en la previa a la intubación, durante el procedimiento y en lo posterior, así como también cuando un paciente con COVID positivo se le da el alta, se coloca el filtro EPA previo al ingreso del personal de mucamas, y también lo utilizamos como otra herramienta importante para protección y para evitar la exposición del personal. Un poquito, como todo lo que uno implementa tiene sus ventajas y sus desventajas. Creo que en todos los casos siempre existió lo que es un predominio en todo, es a reducir un poco la exposición del personal de salud. Por eso todos tratamos de implementar estos cambios, las pantallas por fuera de la habitación, las tubuladuras largas. Esto evita que el personal de enfermería, los cambios de volúmenes, los cambios de dosis, los cambios de frascos lo pueda hacer desde afuera de la habitación. Y también en cuanto a los ventiladores, lo que es los ajustes de los parámetros, lo que es poder cambios de modalidades y todo, también a través de tener la pantalla fuera de la habitación, también esto generó un cambio significativo y una disminución de la exposición del personal médico, kinesiología y de enfermería también. Esa creo que es la principal ventaja y el objetivo que tuvimos todos con esta pandemia. Pero bueno, como todo esto también tiene algunas cosas que tuvimos que afianzar, que tuvimos que hacer hincapié, que tuvimos que modificar sobre la marcha y que tuvimos que aprender a utilizar. Lo que es manipulación de bombas de infusión, pantallas de ventiladores, lo que es manipulación de guías. Fue un cambio importante porque siempre se tomó como parte de la unidad del paciente y en estos casos la unidad del paciente se había trasladado por fuera de la habitación. Entonces lo que es manipulación de los equipos tuvimos que hacer mucho hincapié y estar muy presente observando que se cumplan los momentos de la higiene de mano, que pre-manipulación y post-manipulación se realicen los cuidados que correspondan. También intentar, que esto capaz que antes se me escapó comentarlo, que nosotros también a raíz de lo que es estas tubuladuras largas, intentamos también que los accesos vasculares sean del sector, digamos, más cercano a lo que sería el ventanal de la habitación, para que la guía no tenga que atravesar el paciente, es decir, puede ser un acceso yugular, subclavia, pero cercano a lo que sería el ventanal, para poder tener un acceso más directo y no tener tanta circulación o tanta longitud dando vuelta de la tubuladura. En general, una dificultad fue que el personal de salud le costó un poco reconocer
esta parte como la unidad del paciente y tener los cuidados necesarios, ya que todos estos cuidados lo tenía dentro de la habitación, pero bueno, ahora se había trasladado todo por fuera y hubo que hacer mucho hincapié y mucho seguimiento para generar esta conciencia. Lo mismo nos pasaba con lo que es el personal de limpieza, en muchas oportunidades, cuando el paciente se daba de alta, lo que era la limpieza de las bombas de infusión, de las mesas que se habían colocado en forma externa, no se realizaba porque, claro, esto antes la mucama o el personal de limpieza lo realizaba dentro de la habitación, entonces hubo que hacer un seguimiento más exhaustivo y generar un plan de acción para seguir todo esto más de cerca. Otra de las cuestiones fue la pantalla del ventilador, también ubicada por fuera, que sí, para hacer ajustes, tanto para enfermería como para kinesiología, era muy práctica, pero quizás cuando uno tenía que hacer un procedimiento invasivo como intubar a un paciente, se necesitaba hacer ajustes del ventilador con otro operador que tenga la pericia necesaria por fuera de la habitación, porque el kinesiólogo, enfermería y personal médico estaban por dentro de la misma. Entonces, todas estas cosas nos generaron una serie de reajustes que, bueno, creo que estamos, como todos, en ese camino y considero que igual entre lo que es medir las ventajas y las desventajas, creo que cuando se trata de evitar exposición y cuidar al personal, creo que tuvimos muchas más. Bueno, creo que esta es un poquito la exposición y quería agradecer nuevamente a Propato y a mis colegas haber podido participar y espero que, bueno, haya sido fructífero el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. A los tres, muchas gracias por la exposición y por compartir estas experiencias y conocimiento. Hay muchos mensajes de varias personas, muchos con felicitaciones y agradecimientos, y muchas preguntas también que la mayoría están vinculadas con el tema de los largos de las guías en cuanto al protocolo. Y sí también hay alguna variación en cuanto a los volúmenes y demás que hay que considerar a diferentes drogas o cosas de infusión. Hernán o Gabriela. Con respecto a las guías, en realidad son las mismas que tiene Hernán. Nosotros teníamos también una distancia de 3 metros, así que las pedimos de 3 metros y fueron las que nos hicieron. La modificación que hicimos que no ponemos una llave de 3 vías distal a la guía, reservorio o lo que es proximal al catéter, porque le pedimos que ahí nos pongan un tapón o un puerto para evitar hacer el circuito abierto, que en realidad fue en la segunda, porque en la primera no nos dimos cuenta, y cuando fuimos a conectar al paciente y tuvimos emergencia, tuvimos que poner una llave de 3 vías, pero eso también son cosas que las vas modificando con el uso, así que en la segunda, Hernán, entrada, que te la den con la guía, o con el tapón en el distal, que sí le va a estar contenta si no ponemos llave de 3 vías, no abrimos nada, y no ponemos el circuito. Y en realidad también tenemos, como tiene Hernán, las tablas para la sedación, y una vez que vos tenés todo el circuito, que en uno de 1 metro y pico son 30 mililitros, y en el de 3 metros por ahí tenés 40, 50, después no hay variación de volumen porque ya está el líquido. No sé si a Hernán le pasa lo mismo, pero nosotros no tenemos, una vez que la guía ya está purgada, no tenemos inconveniente. No, sí, perdón, Gabriela, sigue. Sí. La verdad que excelente idea lo del tapón autosellante cercano al lumen, sí. Nosotros esa no la pensamos bien ahí, así que bueno, nos vino muy bien lo que vos nos comentaste. Y no, el volumen, como dije yo, creo, tenemos esos 40, 45 mililitros que es de circulación por la guía, que una vez purgada no tenemos inconvenientes. Además, en las guías, los accesos vasculares doble y triple lumen, con las drogas importantes, obviamente que uno usa
no solamente una guía larga de 3 metros, sino usa una guía larga para cada uno de esos lúmenes, y la droga se purga todo ese lumen, así que la llegada en definitiva es la misma. Sí, quizás Perfecto. para alguna medicación en particular, uno tiene que considerar el barrido ese que necesita para que la medicación llegue. Ok. Para Cirlia, también otra pregunta que hicieron es si desde ATISPA se está pensando en alguna guía o algún protocolo para atención de pacientes con estas características. Sí, Respecto al a tema ver, de infusión, ¿no? Claramente. sí, nosotros hemos subido, una información que nosotros somos filial en Argentina de Infusionaire Society, la Sociedad de Terapia de Infusión de Estados Unidos. Apenas empezó la pandemia, ellos hicieron un comunicado en relación a esto, a las prolongaciones de las guías, donde no nos dice ni que sí ni que no, ¿sí? Entonces, bueno, uno creo que hoy en día puede ver diferente evidencia científica, digamos, pero basada en la realidad de la optimización del EPP, pero este año salen las nuevas actualizaciones, ¿sí? de las guías de terapia de infusión, donde ellos aún no se expidieron con el uso de los prolongadores. O sea, hoy en día es usar el prolongador, pero nunca dice usar un prolongador de 1 o de 2 metros. Entonces, desde la industria de las bombas de infusión, también hicieron otro comunicado donde realmente, por ahí era la pregunta que le quería hacer acá a los colegas, si ellos tuvieron algún impedimento, digamos, desde ICU Medical o, no sé, de Brown, en cuanto a la dilución de la medicación y a la concentración que le llega al paciente, ¿no? Porque, bueno, si uno se pone a ver qué es lo que dice la recomendación científica, hoy no nos avala la evidencia hacer prolongaciones tan largas. La realidad es que se están haciendo, yo creo que lo que ustedes hicieron está muy bueno, los felicito. Creo que es las mismas tubuladuras que se usan por ahí en una cirugía de cardio, por ahí un poquito más largas, pero bueno, creo que esto llegó para quedarse y a lo mejor en las nuevas recomendaciones ya entrará como una evaluación de expertos, ¿sí? Porque todavía nos va a faltar evidencia en cuanto a otra pandemia, saber que si estas tubuladuras realmente, digamos, son funcionales o no, pero viendo su experiencia, me parece que es positivo y bueno, siempre tomar lo positivo y empezar a trabajar. Veo que trabajaron todos en equipo, así que bueno, esas felicitaciones por nuestro lado, pero hoy en día lo que son las asociaciones científicas no se piden usar prolongadores tan largos. Y ATISPA está trabajando, digamos, en elaborar algo, pero bueno, siempre basado en la evidencia. No te vamos a decir ni que sí ni que no. Realmente esto es una experiencia de ustedes para optimización de PP y también para la optimización de que el personal de la salud se exponga menos al ingresar a trabajar con pacientes que aerolizan. Está bien, clarísimo. Está con nosotros también Pablo de Laquistain, que es director técnico de la empresa PS Anestesia, y también, bueno, queríamos consultarle algo relacionado al tema que habló Cirlia con respecto a la presencia de estalatos en algunos materiales. Pablo, no sé si estás ahí presente como para sumarte. Sí, Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Te escuchamos. ¿Cómo andás? Sí. Ahí te podemos ver. Sí, no sé si te había alguna pregunta o si querés que desarrolle algo general. Luz. Sí, acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo pueden interaccionar los fármacos con el DEP? Bien, lo primero, aclarar que las tubuladuras o los elementos de PVC no deben ser libres de eftalatos, sino libres de DEP. Digamos, dentro de la familia de los eftalatos hay una cantidad considerable. El DEP, o el que Cirlia expuso, que es el dietil Eftalato. Sí, es es el raro, que, pero bueno, nos quedamos con el final eftalato, pero falta el di. por eso, es el DEP particularmente, es el que debe decir libre de DEP, porque después hay otros eftalatos que sí están habilitados para estar y que no son tóxicos, o al menos no se han hecho estos estudios. De hecho, las alternativas como plastificantes del DEP son otros eftalatos como el tereftalato, que tiene una sigla muy parecida que es DEP, con P al final.
Así que, nada, con T, perdón, DET, con T, DEP es el que no va. Aclarar eso primero, que debe ser libre de ftalatos y no de DEP. Y después, en cuanto a la interacción, nada, básicamente pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el fármaco interactúe con el DEP sufriendo un proceso de sorción, absorbiéndose o absorbiéndose, lo que va a afectar a la dosis del fármaco que le vamos a estar dando al paciente, o puede ocurrir lo contrario, que esa interacción haga que el DEP se extraiga de la tubuladura de PVC o de la bolsa de PVC o lo que sea el elemento que lo contenga, e ingrese al organismo del paciente teniendo estos posibles riesgos que nombraba Cirlia, de que puede ser carcinogénico y demás. Básicamente son esos los procesos. Lixiviación se llama cuando el fármaco extrae por interacción al DEP y hace que ingrese en el organismo. Clarísimo. Bueno, pero por ahí, digamos, sumo que estaría bueno, como yo decía, que uno pueda leer la ficha técnica del producto. Porque así como dice Pablo, si uno no le lee el día adelante y decimos estafalato, bueno, a ver, decime bien cuál es la composición química, digamos, del producto para decir si lo uso o no lo uso. Creo que eso es un valor agregado para la neonatología, que es la base fundamental, empezar a trabajar en elementos que no tengan este aditivo, digamos, del plástico, ¿no? Claro, sí, hay un desarrollo importante en lo que es alimentos y en lo que es juguetes y demás cosas de todo lo que es infantil, digamos, de que sea libre de... Por ahí en lo que es fármaco, acá con lo que es salud, acá en Argentina no está tan desarrollado más que algún estudio. La Unión Europea en algún momento declaró al DEP como una sustancia potencialmente tóxica, después lo sacó, después lo volvió a incorporar. Bueno, la misma FDA ha indicado los límites de DEP a los que podemos estar expuestos, y Farmacopea Argentina indica algunos límites, da un ensayo para ftalatos en general, pero no está establecido que tiene que ser libre de DEP, digamos. Es un desarrollo que lleva a que nosotros sabemos, hay investigaciones de que puede llegar a ser tóxico, eso lleva a generar una tubuladura, en nuestro caso, o elementos o componentes de PVC libres de DEP para disminuir ese riesgo. Pero que quede claro que por ahí en lo que es el proceso de registro actual, no es un impedimento que tenga DEP, es un, digamos, es un plus o un avance que creo que va a venir en algún momento, o algo en lo que se está empezando a desarrollar actualmente. Ok, gracias. Muy claro, Pablo. Acá hay una pregunta de Héctor Rivera Flores, que pregunta, ¿cuál es el costo, si tienen un cálculo aproximado, de purgar sistemas de infusión con el largo que tienen este que es particular? No es Gabriela o Hernán, tanta... ¿hay algún pero estudio no hay... en relación a eso? No, y la variación no es tanta, pasás de 20 mililitros a 40 o 50, no. Por ahí a lo mejor pregunta Gaby en el precio de la tubuladura, ¿qué diferencia tiene una de 1,50 m a una de 3 metros? Habría que No, ver la bien pregunta qué iba dice su dirigida pregunta. a purgarlo, más allá del costo de la vida en sí. No, Con los 50 mililitros que le sobra al suero. con eso lo purgás. Una guía normal tiene 17, 20 mililitros. Esta lleva a 45, 50 mililitros. No es una diferencia, me parece, considerable. Perfecto. ¿Y el precio lo saben mejor ustedes? No. Luz. Claro, no vamos a hablar de precio, por privado con ustedes. Farmacoeconomía. Costo-beneficio. Costo-beneficio. Luz, ¿alguna otra pregunta que tengas a mano? Sí, esta es para Gabriela y Hernán. ¿Qué plazos de implementación tuvieron desde que mudaron los equipos afuera y pudieron desarrollar estos productos para poner, digamos, toda la estrategia? Nosotros lo hicimos muy rápido. En realidad el primer limitante que teníamos era la tubuladura, no había como negociación en volver a las llaves de 3 vías y demás, así que si no teníamos esa tubuladura, y una vez que la tuvimos, la verdad que los chicos de mantenimiento fue lo único en venir la madera, y creo que fueron
2 o 3 días y ya lo pudimos implementar y sacar todo afuera. Tuvimos que después ir, como dice Hernán, también ir corrigiendo y viendo que lo que estaba afuera también es parte de la unidad del paciente, ir mirando todas estas cosas, pero lo implementamos muy rápido y tuvo muy buena aceptación por parte de, sobre todo, los enfermeros, que son los que más entran. Yo tengo una consulta para Gaby y Hernán. Quería saber si ustedes evaluaron la pérdida de aire por las conexiones por donde pasan la tubuladura. Porque más allá de que el paciente puede aerolizar, puede estar ventilado, puede tener pérdidas insensibles a través del tubo, pero bueno, quería saber si a nivel de medio ambiente pudieron hacer una evaluación del impacto o si no es significativo. Pensando en un futuro, una posible evaluación de que mis ingenieros, porque los invité a que puedan asistir a escucharlos y vean el buen trabajo que hicieron ustedes, ¿no? Nosotros, o sea, no sé si tuvimos un estudio con respecto al impacto, pero sí, el tema ese lo chequeamos y lo que hicimos es, como esto implicaba un orificio doble, uno del lado externo y otro del lado interno, en los dos lados, por lo menos el nuestro, tiene ese tipo compuerta que ustedes vieron en la imagen. Esa compuerta tiene un cierre que, digamos, limita mucho entre lo que es el cable del ventilador y lo que sería la tubuladura, y lo que es el paso de lo que es el toma para la conexión. Son esos 3 cables y quedan muy comprimidos y casi muy cerrados. La luz es, por lo menos en nuestro caso, es ínfima. Obviamente que no tenemos un estudio del impacto ambiental, no, eso no lo tenemos. Pero creo que bastante seguridad le dimos con colocar esa doble compuerta. Está bien, gracias. ¿Tuvieron alguna experiencia con pacientes pediátricos con este protocolo? No. No. Sí, acá con respecto a las bombas de infusión, también en la institución, en la terapia pediátrica, también las han sacado por fuera de la habitación, después que lo hicimos en adultos. Pero no tengo datos precisos, digamos, del sector. Acá se sacó hay otra UCI o una UCI B que es para, no el paciente crítico, sino un paciente intermedio, que es una unidad de 13 camas, que es parecida a la nuestra, que también sacaron afuera las bombas, y en la unidad de UPCC, que es el paciente crítico crónico, que son 23 camas, que por ahí tienen aislados, y hay más KPC, y ahí también sacaron las bombas, pero en pediatría por ahora no. Okay. Acá también Víctor Ferraresi, que seguramente lo conocen, dice que alargar las tubuladuras es un problema coyuntural y en algún momento se va a volver a la normalidad. Que el tema es en aquellos pacientes en los cuales hay que ahorrar líquido. Bueno, pero me imagino que Ferraresi debe hacer hincapié en el paciente, no sé, en edema agudo de pulmón o en los pacientes cardiológicos que no puedan recibir tanto líquido, me imagino. No sé, acá Hernán. Yo no sé a qué se refiere con ahorrar líquido, pero porque, digamos, que nosotros el volumen No se modifica. total no se modifica, digamos. El volumen, nosotros hacemos el purgado de la guía larga con el Baxter ya cargado con la medicación, y el volumen total no se modifica, así que desconozco, digamos, con respecto a lo que es ahorrar líquido, no estamos haciendo ninguna sobrecarga al paciente, eso es lo que quiero decir. Creo que sí, la infusión es según la indicación, no es que se le da más líquido al paciente. Perfecto. ¿Alguno, Luz, no sé si tenés alguna pregunta más o entre ustedes hay alguna? Yo mientras estoy repasando algunas otras. Yo tengo acá una que dice cómo se vieron afectadas las tasas de bacteremia. Nosotros ayer hablamos con Cirlia, eso que era algo que no estábamos dispuestos a negociar, y ayer que habíamos cerrado mayo, porque esto lo empezamos a implementar el 27 de abril, por ahí que fue cuando nos trajeron las guías, medimos mayo,
tuvimos 3 infecciones primarias de sangre en 1064 días de vía central, así que nos daba un 2,8, por ahí 2,7, las tasas que en realidad fueron menor que en las del 2019, pero es un mes, el 30 días, me parece que no es significativo para nada, sino como para ir mirando, que era lo que ayer contaba, de cómo veníamos y como es algo nuevo, teníamos que estar muy cerca midiendo y mirando para que las tasas no se nos dispararan. Y algo que queríamos hacer para disminuir la exposición nos termine perjudicando a los pacientes y dando un cuidado no seguro. Nosotros, en nuestros casos, tuvimos sí, al principio algunos contaminantes de piel y algunas cosas que fuimos corrigiendo. Pero la verdad que todavía no cerramos las tasas completamente y creo que no, por ahora, por lo que hablamos con nuestra ESI, no se ha modificado mucho las tasas. Pero bueno, todavía no las cerramos del todo, así que no tengo ese dato todavía preciso. Pero no hay una alarma de las ESI que vienen y te dicen, no, esto no se hace más. ¿Qué están haciendo? Pero por ahí también estoy pensando en voz alta que esto que ustedes hicieron siempre va a aplicar para una terapia cerrada, donde uno tenga camas individualizadas. Exacto. Porque si uno trabaja con una terapia abierta, poniendo el escenario, lo que podemos hacer es retraer las bombas para adelante. Y creo que lo mismo aplica en una terapia pediátrica abierta o en una unidad neonatal. Pero bueno, me parece que está bueno para una terapia cerrada, para una terapia abierta, bueno, habría que evaluar otros factores también, porque la cercanía entre una cama y otra, tenemos que separar ya mayor a 2 metros, pero no siempre disponemos 2 metros entre boca y boca de oxígeno. Exacto. Ok, totalmente. Había una pregunta también que tenía que ver con cómo se adaptó el personal de salud en relación a este nuevo protocolo, si tuvo alguna dificultad o fue algo rápido. Nosotros acá se adaptaron muy rápido, la verdad que estaban muy contentos de no entrar tantas veces, creo que a Hernán le debe pasar lo mismo, tenés un paciente con inotrópicos, vos tenés que ajustar sedación, o estás haciendo la suspensión de la sedación, que igual aunque sean pacientes críticos y estos COVID, y se hace también porque se despiertan muy mal y tienen muchos días de ventilación, y la verdad que no tuvimos ningún inconveniente, se adaptaron muy rápido, tuvieron un manejo muy rápido y se sienten mucho más seguros. Y lo mismo, en mi caso lo mismo que Gabriela. Nosotros es más, hicimos, como había comentado antes, hicimos un cohorte, intentamos hacer esto en una cantidad limitada de habitaciones, que fueron 12 en un principio, pero después, bueno, dada la situación, dada la demanda y la cantidad de pacientes, el mismo personal nos pedía prolongarlo a las otras habitaciones, que se hagan los orificios para que puedan estar las bombas de difusión, se disminuya la exposición, así que tuvo muy buena aceptación. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más que quieran hacer, Luz. No, bueno, yo por ahí los invito tanto a Hernán como a Gabriela a poder escribir su experiencia, ¿no? Si uno lo puede plasmar, yo creo que eso es lo que falta, porque enfermería trabaja, pero lo que nos falta es plasmarlo en un papel. A ver, así como vos podés leer qué hace Estados Unidos, tu jefe puede leer qué hace el mundo en relación, me parece que Argentina también tiene que empezar a escribir. Ustedes son jefes de área, jefes de departamento, súper formados, así que los invitamos a escribir y bueno, ATISPA está abierto si lo quieran publicar. Cualquier experiencia que ustedes deseen, me parece que esto está bueno como para poder llegar más a otros colegas, ¿no? Que pueden estar interesados en esto. De acuerdo, sí, totalmente. Así que les tomo el compromiso, no escuché ningún sí, ningún no, sí. Pero bueno. Bien, Gabriela, bien sí, ahí. Vamos con Hernán. Sí, vamos. Bien, los dos, por supuesto. Vamos a necesitar tu ayuda, eso sí. Bueno, y, nada, a ver, nosotros estamos del otro lado por lo que ustedes desean. Nada, les decía muchísimas gracias a los tres por compartir todo esto. Gracias también a la gente que estuvo presente. APS, María Luz, Pablo, gracias también por sumarse. A BD también, que también está con nosotros ahora acompañándonos. Y bueno, espero que todos hayan podido aprovechar al máximo
esta capacitación que tuvimos hoy. Muchas gracias. Vale. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias.